acepte. Ok, sí, ya. Bien, perfecto. Entonces, bueno, aquí lo importante que nos muestra esta gráfica, pues es básicamente la adherencia que, bueno, se evaluó la adherencia que tiene la población estadounidense basado en el índice de alimentación saludable. Entonces, lo que nos muestra es que con el paso del tiempo, desde 2005 hasta 2016, pues lo que vemos es que la puntuación ronda en 60 puntos. Recuerden que les había comentado que la puntuación máxima es de 100 y que quiere decir pues que mi paciente está llevando a cabo una alimentación basada en las recomendaciones para un patrón de alimentación saludable. Entonces, básicamente, pues podemos decir que la población en general estadounidense pues lleva a cabo solamente el 60% de lo que debería de ser una alimentación saludable. Ahora, esto también se ha evaluado por grupos de edad. Entonces, ¿en qué grupos de edad se ve pues un patrón de alimentación más saludable o más apegado a lo que nos marcan las pautas de Estados Unidos? Pues básicamente en las edades de 2 a 4 años y en los adultos mayores, que son más de 60 años. Y los rangos de edad, pues que de cierta manera se ven más afectados o tienen una menor alimentación saludable, pues son aquellos que tienen de 9 hasta los 18 años, que es prácticamente la adolescencia. Ahora, hablando de México, bueno, pues hay que recordar que nuestro ENSANUD del 2016, pues arrojó el dato de que cada 7 de cada 10 personas, pues padecen sobrepeso y obesidad. Y bueno, pues esto se confirmó nuevamente con la ENSANUD del 2018. Aquí pues recalcamos que en todos los grupos de edades, de 5 a 11 años, de 12 a 19 y más de 20 años, pues se vio la misma tendencia. Entonces, ¿qué es lo que fuimos observando a lo largo de las encuestas? Pues básicamente que existe un incremento de la prevalencia tanto de sobrepeso como de obesidad. Aquí nada más en los niños de 5 a 11 años vimos que con respecto a la ENSANUD 2012, pues hubo una ligera caída de un 1 y pico %, pero finalmente pues no fue tan, pues sí, tan gran, una disminución tan significativa. Y en el 2018 pues lo que vemos es que sí disminuyó ligeramente el sobrepeso, pero incrementó la obesidad cerca de 3 puntos. Y también hay que recordar que la población que se ve más afectada, en este caso, pues es la población que se encuentra en las ciudades, ¿no? Comparado con las zonas rurales. Sin embargo, pues ya nos está quedando atrás la zona rural. Recuerden que también, pues es una población que es vulnerable y que cada vez tiende más a el sobrepeso y la obesidad. Lo mismo vemos para la población de 12 a 19 años, vemos que el sobrepeso y la obesidad pues siguen incrementando y en adultos, bueno, de 20 y más años, pues también hemos observado que conforme pasa el tiempo, pues esta prevalencia pues no ha disminuido, ¿no? Ahora, la obesidad es importante y la menciono porque finalmente contribuye a el desarrollo de otras patologías, principalmente lo que es la diabetes que vemos en esta primera parte y que finalmente también se ha incrementado a la par que la obesidad. También lo que sería la hipertensión, en este caso, pues comparado el 2012 con el 2018, pues elevó 2 puntos. Y las dislipidemias, ¿no? Que son enfermedades que van de la mano con la obesidad y que finalmente desarrollan o crean este síndrome metabólico en la mayoría de la población. Ahora, también que nos arrojó esta ENSANUD 2018, pues nos arrojó estos datos sobre el consumo de alimentos no recomendables. ¿Cuáles son esos alimentos no recomendables? Pues habíamos hablado de los patrones de alimentación no saludables, estos grupos de alimentos que tendían a tener más grasa saturada, más sodio y más azúcares añadidos, ¿no? Entonces aquí pues básicamente lo que vemos es el porcentaje de la población que consume alimentos no recomendables para consumo cotidiano por grupo de edad. Entonces, pues lo que vemos es prácticamente que
en la etapa pediátrica, pues básicamente tenemos un mayor consumo, principalmente de bebidas no lácteas endulzadas, pueden ser jugos, pueden ser refrescos, y esto conforme se incrementa la edad, pues sí va disminuyendo, pero no es que desaparezca, o sea, finalmente pues se va manteniendo a lo largo de, pues sí, de las etapas de la vida, ¿no? También vemos un consumo de botanas dulces y postres, que es más del 50%, cereales dulces, que también va del 33 al 48, al 52%, bebidas lácteas endulzadas, que son básicamente las lechitas que nos dan de sabor, también que aquí disminuye lo que sería el rango de 12 a 19 años, pero vuelven a incrementar en la edad adulta. También la comida rápida y antojitos mexicanos acentúa más en la adolescencia, y las carnes procesadas, ¿no? Que finalmente pues también cierto porcentaje de la población lo consume. Y del consumo de alimentos recomendables, bueno, pues también hay que destacar que, bueno, el consumo de agua sí sigue siendo importante para la población de todas las edades. Sin embargo, pues vemos que algunos grupos de alimentos que se les debería de dar mayor importancia, pues no se les está dando, como son las frutas, como son las verduras, que como alguien mencionó al inicio, pues deberían de representar aproximadamente la mitad de nuestro plato, y finalmente pues estamos viendo que la población no cubre o no consume esos alimentos, ¿no? Otros alimentos que se han visto disminuidos, sobre todo son las leguminosas. Anteriormente pues casi se identificaba el consumo de frijoles con los mexicanos, ¿no? ¿Y qué es lo que se ha visto actualmente? Pues que el consumo de leguminosas ha ido disminuyendo, considerando que también pues se consumen no solamente frijoles naturales sino, o cocidos, sino también se consumen frijoles enlatados. Entonces, muchas veces también hay creencias acerca de las leguminosas, sobre todo, pues que tienen muchas calorías, que no ayudan a perder el peso, y la verdad, pues son erróneas, ¿no? El consumo de carne, pues básicamente también se ha incrementado, y se ha incrementado a la par de las complicaciones pues, que hemos venido viendo, principalmente enfermedades cardiovasculares. Y el grupo de la población que más consume este tipo de alimentos, pues es la población adulta. Y algo que les iba a mencionar aquí son el consumo de lácteos. Habitualmente el consumo de lácteos, pues en la infancia lo tenemos pues bastante incrementado. Sin embargo, conforme avanzamos o pasamos a la etapa adulta, va disminuyendo. Ahora, pues hay que verlo también desde el punto de vista fisiológico, en donde no siempre todos los individuos pues vamos a tener la capacidad de sintetizar la lactosa. Sin embargo, pues se ha identificado que aquellos que tengan la capacidad de consumir lácteos en la etapa adulta, pues les confiere un beneficio adicional para la salud, tanto cardiovascular como la salud ósea. Entonces, no es que también se satanicen, sino también hay que saber seleccionar un buen tipo de yogurt para que de esa manera, pues quienes puedan consumirlo todavía se beneficien. Oye, Maggie, y Ajá. en este Sí, caso, sí. por ejemplo, algo que se ha visto, por ejemplo, en TikTok, ¿no? Y en otro tipo de plataformas, es esta parte de que nosotros no necesitamos consumir leche. ¿De acuerdo? En este sentido, al hablar de grupos, ¿no? De grupos de alimentos recomendables, pues tenemos un gran número de opciones que incluirían dentro de esta parte de los lácteos, ¿no? Pero por ahí, ¿no? Dicen que uno, que ya no eres bebé, como para andar consumiendo leche cuando ya estás grande. Y dos, que casi es como si te la comieras y después la sacaras, pero no tiene ningún tipo de beneficio para la salud. Entonces, que no hay que tomar leche. ¿Qué tanto es cierto esta información que se difunde por este tipo de redes? Bueno, pues hablando de patrones de alimentación, la verdad es que, bueno, pero primero,
Como alimento individual, es un alimento, sí, o sea, que no tenemos todos la capacidad de poderlo metabolizar adecuadamente en la etapa adulta. Varias investigaciones muchas veces habían mostrado que puede producir cierto grado de inflamación y que puede llevar al desenlace de algunas enfermedades. Sin embargo, pues solamente hay ciertos grupos de la población que pueden estar predispuestos a que los productos lácteos pues causen enfermedades, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes que están predispuestos a enfermedades autoinmunes. Entonces serían como el grupo de la población que si hay en la familia antecedentes de enfermedades autoinmunes, pues se debería de tener como esa reserva. Ahora, como, bueno, basado en las propiedades nutricionales, la leche sí es una buena fuente de calcio. La verdad es que se ha tratado de comparar con productos vegetales como las semillas, como las leguminosas. Sin embargo, el grado de absorción y el aporte que tiene, pues no se puede comparar. Entonces, es una opción, sobre todo para aquellos pacientes que no cubren el aporte de calcio solamente con los alimentos vegetales. De hecho, la principal causa por la que se recomiendan es el aporte de calcio. Y, por ejemplo, el patrón de alimentación tipo DASH, que es, o que fomenta, no, más bien, beneficia en el control de la presión arterial, pues incluye por lo menos o recomienda por lo menos de 2 a 3 lácteos al día. Entonces, aquí ya no lo veríamos tanto como un alimento individual, sino como dentro de ese grupo de alimentos y de nutrimentos que le van a conferir ese beneficio al individuo. Entonces, la verdad es que las últimas guías todas mencionan que se incluyan los lácteos. O sea, no hay como una evidencia fuerte que te diga los lácteos van a causarte alguna enfermedad o ya no los necesitas, sino más bien es dependiendo de tu consumo de otros alimentos. Si tú alcanzas la recomendación de calcio, que en promedio son de 1000 a 1200 miligramos por día, tú puedes eliminar la leche, el yogur, los quesos. Pero si tú no lo puedes cubrir, pues es importante que los añadas, porque la forma de la suplementación se puede hacer, pero muchas veces no todos los pacientes se les puede recomendar en forma de suplemento. Okay. Oh, y otra cosa, ahorita que había levantado la mano Nairi. Eh, si nos pudieras comentar, y esto yo ya lo había escuchado desde que estábamos en la unidad de hemodiálisis, de hecho, entiendo que era una de las variables que tú en conjunto con los nefros ponían mucha atención, que era esta parte de la inflamación. Si nos pudieras especificar a qué se refiere, y porque también lo he escuchado, que es algo que se observa en otras enfermedades crónicas y que se vincula con desenlaces no muy buenos en términos del control y de los resultados en enfermedad. Pero si nos pudieras aclarar, ¿a qué te refieres con esto de inflamación? Ok, me refiero a que hay una presencia constante de citoquinas o células del sistema inmune que habitualmente se encuentran presentes en el individuo. Nosotros solamente presentamos este tipo de reacciones cuando tenemos, por ejemplo, un accidente o una herida. Es una forma transitoria de que reacciona el sistema inmunológico ante ese agresor o ante esa bacteria o ante ese virus. Sin embargo, en las enfermedades crónicas, hablamos de obesidad, de enfermedad renal crónica, incluso de diabetes, se ha observado que esa inflamación o esa presencia de células del sistema inmunológico ya es persistente, o sea, ya no solamente se encuentran momentáneamente o mientras nos herimos, sino ya todos los días están en nuestra sangre. Entonces, eso es algo que el cuerpo a largo plazo o a mediano plazo detecta como anormal. Ajá, entonces, eso va a crear toda una reacción en donde principalmente pues vamos a tener un incremento de el estrés oxidativo que a su vez pues va a provocar otras reacciones que van a ir dañando al individuo. Entonces, cuando hablamos de inflamación, estamos hablando de que existen células del sistema inmunológico persistentes y que causan
complicaciones en el sentido de que van a suprimir ciertas rutas, principalmente si hablamos de diabetes, de obesidad, pues pueden llevarlo a la resistencia a la insulina. Si hablamos de dislipidemia, pues pueden causar que ciertas enzimas que permiten metabolizar los lípidos sean suprimidas o que cambien la función y que ya no realicen la misma función. Si hablamos de enfermedad renal crónica, ahí, es un poco más complejo porque el mismo paciente renal no solamente está teniendo esa inflamación, está teniendo esa inflamación como consecuencia del incremento de toxinas urémicas que ya no puede desechar de una forma normal, ¿no? Ahí es como de manera distinta, pero sería como esta relación. De hecho, la obesidad, por ejemplo, ya se considera que es una enfermedad que tiene una inflamación persistente de bajo grado. Perfecto, gracias. Nairi, ¿querías comentar algo? Sí, profe, pero o bueno, mejor dicho, iba más relacionado hacia lo que ya mencionaron, de la diferencia entre la leche tradicional, digámoslo así, que con las de almendras, por ejemplo, que no aporta lo mismo. Entonces, esa era como mi duda, porque se han mencionado, pues, más que nada por la sobreproducción, como que las otras opciones que existen en el mercado, pero esta distinción es muy buena. Nada más era eso. Ok, sí. De hecho, las leches vegetales son una opción para aquellos individuos pues, que no toleran bien pues, la lactosa. Y bueno, para aquellos pacientes que deben de evitar la lactosa por los ingredientes que contienen, hablemos de fósforo, por ejemplo. La gran ventaja de las leches vegetales también es que ya vienen adicionadas por sí mismas, pues no tienen un alto contenido de calcio, por ejemplo, o de zinc, pero las adicionan. Entonces, muchas veces es una buena opción para aquellos pacientes que definitivamente no pueden consumir leche. Perfecto. ¿Alguien más que quiera comentar algo, agregar algo? Y bueno, yo nada más Ok. añadiría que sería una leche vegetal, pero también valorar que sea baja en azúcar o sin azúcar, ¿no? Añadida, porque si no, pues también en lugar de dar un alimento saludable, pues estamos dando un alimento no saludable. Acá dice Elizabeth que no tomen leche bronca. Sí, porque puede tener bacterias. Ajá. Principalmente es por esa parte. Siempre la leche pues natural de la vaca pues debe de ser debe de ser sometida a procesos para que esas bacterias pues se eliminen, porque si no pues causamos enfermedades transmitidas por alimentos. Y que con un chorro de tequila, dice Ali. Bueno, nunca la he probado, ¿no? Pero pues ya podríamos experimentar. Muy bien. Ok. Perfecto. Muchas gracias, Deli. Ok. ¿Alguien Bien. más que quiera agregar algo? Bueno, continuamos entonces, Maggie, por favor. Bien. Y bueno, pues también hay que hablar de la seguridad alimentaria porque va a ser un factor que pues va a determinar si la población lleva a cabo lo que sería pues una alimentación saludable o se inclina más por una alimentación no saludable. Y pues lamentablemente en nuestro país, pues la mayoría de la población pues tiene una inseguridad alimentaria. Digo, no voy a hablar de datos tanto para adelantar. Y bueno, pues ¿cuáles son los predictores de la alimentación? O sea, es decir, ¿cuáles son aquellos factores que van a llevar a los individuos a inclinarse por una u otra forma de alimentarse, ya sea saludable o no saludable? Pues aquí tenemos principalmente identificadas barreras para que algunos pacientes o la mayoría de los pacientes pues sigan o lleven a cabo una dieta saludable. El primero son los culturales, principalmente porque la educación nutricional pues inicia en casa. Entonces, si los cuidadores o los padres no llevan a cabo un patrón de alimentación saludable, pues es difícil que aquellos pacientes pediátricos o en la infancia se desarrollen hábitos saludables. Y bueno, estos hábitos habitualmente se perpetúan a lo largo de la vida. Se pueden modificar, claro está, pero pues se deben de crear estrategias adecuadas para ese individuo y como hablábamos previamente, pues no siempre se pueden mantener a largo plazo. También cada día se estudia más la alimentación emocional. Muchas veces
el hecho de que estemos tan sometidos a grados altos de estrés y ansiedad, pues también han ocasionado que la población o los individuos tomen como un consuelo a los alimentos para desestresarse o para calmar esa ansiedad. Entonces, también, pues esto muchas veces cuando los individuos pues presentan este estrés o esta ansiedad, no recurren a una ensalada. Y quizás si nosotros recordamos algún momento de estos que hayamos vivido, pues siempre recurrimos o tendemos a recurrir a algo dulce, por ejemplo, un pastelito. De hecho, hasta cuando vemos un comercial en la tele o un anuncio en Facebook, pues siempre hablamos ansiedad y vemos al alimento al lado, ¿no? Entonces, bueno, pues sería uno de los factores que hay que estar trabajando y sobre todo, pues que nos ayudamos de ustedes para que el paciente pues pueda identificar esta parte. También una falta de señales de saciedad, sobre todo relacionado a algunas enfermedades. Y bueno, pues aquí se necesita trabajar lo que sería la consejería nutricional y la educación en alimentación intuitiva, que cada día más se habla de diferentes formas de alimentación. Sin embargo, pues no podemos generalizar. Algunos puede que sea efectivo y a veces algunos no. Ay, aquí me equivoqué, era emocional. Luego también, pues la falta de conocimiento sobre dietas saludables, y aquí es una falta de educación que se tiene sobre la nutrición en general. Y hablamos de todo tipo de personas, desde aquellos que son profesionales de la salud incluso, hasta pues quien desconoce completamente de lo que sería el conocimiento sobre la nutrición. También, pues, otra barrera es el tiempo o la percepción de la falta de tiempo, porque muchas veces no es que no se tenga tiempo, sino que percibimos que no lo tenemos cuando realmente se puede tener una buena organización para llevar a cabo un plan de alimentación saludable. Ahí. Y la economía, ¿no? Que creo que actualmente, pues, también ya no tanto es una barrera como que podemos minimizar, porque finalmente es realidad que cada día, sobre todo a partir de la pandemia, pues el costo de la canasta básica se ha incrementado y no a la par de los salarios. Entonces también siempre es importante pues identificar cuánto destina cada individuo para su alimentación y también pues hacer esta parte de análisis con el paciente que permitan identificar si con el mismo costo o con la percepción del costo que él siente que destina a los alimentos no saludables, podría destinarlo a los alimentos saludables. Es decir, muchas veces se piensa que es más barata una hamburguesa comparado con una ensalada. Entonces, podríamos ir educando a los pacientes para que hicieran ensaladas de bajo costo, que incluso fueran en cuestión de precio comparables con esa hamburguesa o incluso más económicas o más baratas. Entonces, aquí también es nuevamente educación. La mayoría de estas barreras, mediante una educación nutricional, mediante estrategias pues conductuales, se pueden mejorar. Sin embargo, pues hay que valorar por cuánto tiempo se podría eliminar cada una de estas barreras, ¿no? Pueden haber otras, por ejemplo, las culturales que no mencioné, y bueno, pues otras que ahorita no se me vienen a la mente. Y bueno, pues abordando cada patrón de alimentación, vamos a ver brevemente los 3 patrones principales, que sería la dieta mediterránea, la dieta DASH y el patrón vegano-vegetariano, cuáles serían las características generales y algunos beneficios que se han encontrado de este tipo de patrones de alimentación saludable. Entonces, comenzamos con la dieta mediterránea. Como bien se comentó, pues básicamente fue inicialmente aplicada por un grupo de la población, sí, un grupo de Grecia e Italia, y principalmente lo que sería la región Creta en los años de 1950 y 1960. Y bueno, como habíamos comentado, pues a partir de la observación de esta población, pues básicamente se creó o se diseñó cuáles eran los alimentos que esta población incluía. ¿Cuáles son las principales características comparado con otros patrones de alimentación?
Primero, pues que prioriza mucho el incluir pescado. Ajá, para ellos, incluir el pescado pues es algo básico para aportar las grasas no saturadas que pues causan enfermedades en los pacientes y brindar principalmente omega 3. También es una dieta que se va a caracterizar principalmente por el consumo de aceite de oliva. Realmente el estudio, un estudio muy sonado que se llama Predimed, lo que comparó es llevar este patrón de alimentación saludable aportando 1 litro de aceite de oliva a la semana, que el paciente o los individuos de ese grupo lo consumieran, y también pues lo comparó con el consumo de nueces, 30 gramos al día durante cierto tiempo. Entonces, los beneficios que observamos de este tipo, los beneficios que observamos en este tipo de patrón de alimentación, pues básicamente se asocian principalmente al consumo de grasas buenas, ¿no? También, bueno, pues se salta en verduras, cereales integrales o granos enteros, leguminosas, semillas y un consumo moderado de alcohol, específicamente vino, que este alimento se prioriza por los antioxidantes que puede conferirle a la dieta. Nada más, pues se han hecho algunas críticas sobre el consumo de vino, porque finalmente, pues no toda la población pues podría consumirlo. Por ejemplo, si los niños o los adolescentes quisieran llevar a cabo este patrón de alimentación, pues no es tan aconsejable que se les eduque o con el consumo frecuente de este alimento. Entonces, bueno, ahí con el vino pues hay ciertas pues sí, ciertas críticas, ¿no? Y bueno, por otra parte, limita carnes rojas, cereales refinados y azúcares. Lo que veíamos, los 3 puntos principales: bajo en grasas saturadas, bajo en azúcares añadidos y bajo en sodio, que también la carne pues suele ser alta en sodio. Y adicional, pues incluye el consumo de agua y el realizar actividad física. Entonces, el patrón de alimentación no solamente toma en cuenta la parte nutricional, sino también pues este estilo de vida que se debería de fomentar en la población. Y bueno, en la imagen les muestra cuánto debería de consumir de cada grupo de alimento y con qué frecuencia, ya sean diario o bien de manera semanal. Y bueno, aquí vemos este estudio que se realizó en el 2013 y que la verdad, bueno, es uno de los más famosos, quizá ustedes lo hayan escuchado. Se abrevia Predimed y es el que mostró que realmente pues contribuía a disminuir las enfermedades cardiovasculares. Y a partir de ahí se hicieron muchos más estudios aplicados en diferentes poblaciones, y es por eso que en la actualidad pues no solamente se centra en aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad cardiovascular, sino también se ha aplicado en otros grupos de patologías. Entonces, ¿qué beneficios se han encontrado? Pues primero, disminuye la tasa de diabetes tipo 2, disminuye la incidencia y la mortalidad para cáncer, disminuye el deterioro cognitivo relacionado con la edad, disminuye la incidencia y la mortalidad para enfermedades cardiovasculares y contribuye al control de peso. Habitualmente todos los patrones de alimentación saludable se han relacionado con una disminución de peso corporal. Sin embargo, no es el principal objetivo de ellos. Recuerden que el enfoque que tienen estos patrones es contribuir o brindarle un beneficio en la salud a los individuos más que la imagen corporal, que obviamente al disminuir el peso corporal o este grado de obesidad, también van a disminuir el grado de inflamación. Sin embargo, pues no es como uno de los puntos principales de análisis de estos patrones. Luego tenemos el segundo, que es la dieta DASH. La dieta DASH, pues inicialmente fue creada para los pacientes con hipertensión, para que estos pudiesen pues mantener los mejores controles en su tensión arterial. Y bueno, ¿cuál es la característica de esta dieta DASH comparado con la dieta mediterránea? Pues básicamente esta dieta sí incluye un mayor contenido de lácteos a diferencia de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea suele restringirlos un poco a una vez al día o menos. Sin embargo, la dieta DASH por lo menos incluye de 2 a 3 porciones al día.
También otra de las características de esta dieta DASH es que es alta en frutas, cuestión que la dieta mediterránea no tiene. O sea, su recomendación de frutas para la dieta mediterránea suele ser de 2, máximo 3 porciones al día. En cambio, la dieta DASH pues recomienda de 4 a 5 porciones. Y esto está justificado porque finalmente se incrementa el aporte de potasio. Y lo que se ha visto es que cuando se cubre la recomendación que tenemos de ingesta diaria para el consumo de potasio, que son 4.700 miligramos, pues se puede tener un mejor balance del sodio-potasio y de esa manera pues tener una presión arterial más baja. Y de ahí en fuera, pues tenemos las mismas características, es alta en verduras, que también incluye alimentos o granos enteros, que incluye semillas, en este caso de 4 a 5 veces por semana, los pescados o carnes magras, ya sea pescado, huevo, carne roja o pollo. Aquí nada más recomiendan que sean menos de 6 porciones por día. Aquí cada porción la relacionan con una onza, que son 30 gramos. Entonces, si hablamos en gramos, estamos hablando de que al día se deben de consumir menos de 180 gramos, que suelen ser 2 palmas de la mano. Entonces, también eso lo medimos ya sea con pues, bisteces, ya sea de pollo, de res o con huevo. Por ejemplo, si hablamos de huevo, pues deben de ser al día menos de 6 huevos. Y también pues nos habla de que se debe de reducir el consumo de azúcares añadidos provenientes de productos ultraprocesados a menos de 5 porciones por semana. También se deben de incluir grasas saludables, pero aquí no le da tanto énfasis como en la dieta mediterránea. Aquí sí restringe un poco estas grasas, independientemente de que sean saludables, y la recomienda de 2 a 3 porciones por día, que en promedio son de 4 a 6 cucharaditas, por ejemplo, de aceite al día, e incluso menos. No hace tanto énfasis de consumirlo. Y bueno, el objetivo de esta dieta pues es aportar un consumo de fibra que basado en una dieta de 2.000 calorías pues aporte más de 30 gramos por día, que sería la recomendación para la población sana de manera general. El potasio, que se cubre en un rango de 4.700 miligramos por día. El magnesio, 500 miligramos por día, y calcio aproximadamente 1.200 miligramos por día. Aquí son importantes estos 3 micronutrientes porque los 3 van a permitir un mejor flujo de la sangre y también un mantenimiento más adecuado de la estructura del vaso sanguíneo, sobre todo cuando hablamos del calcio y del magnesio. De hecho, por eso son nutrimentos importantes en la hipertensión y que se sugiere siempre se alcancen, porque finalmente si no tenemos el calcio adecuado y el magnesio, lo que sucede con nuestras venas y arterias es que no puede haber un movimiento adecuado para impulsar este flujo sanguíneo. Entonces, a pesar de que el paciente no pueda consumir quizá lácteos, pues se buscan estrategias para que se alcance el aporte de calcio que debe de consumir mi paciente. ¿Y cuáles son los beneficios? Maggie, pues el primero, ajá, sí. Maggie, Maggie, ¿quieres comentarlo? ¿Yo? ¿No? ¿Alguien? No, profe, es que justamente iba a preguntar porque no había captado para quién iba dirigida esta dieta, pero ya mencionaron que era para personas con hipertensión. Gracias. En inicio sí. Ajá. En un inicio sí, fue diseñada para pacientes con hipertensión, pero en la actualidad pues ya es también utilizado para otras enfermedades, como la diabetes, por ejemplo, también se utiliza. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Pues básicamente al tener un mejor control de la presión arterial, pues va a disminuir los factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y también pues debido a que permite un mejor control de lípidos aterogénicos, que es el colesterol LDL. Como segundo punto, pues permite una reducción de la presión arterial. Aquí no les mostré datos, porque hay varias revisiones sistemáticas, varios estudios de muy buena calidad, pero aproximadamente tiene el poder de reducir de 3 hasta 10 miligramos por milímetros de mercurio. Entonces, la verdad es que cuando lo combinamos con ejercicio, con una disminución de peso, pues permite alcanzar un rango de presión arterial saludable u óptimo, que sería menor a 120/80, independientemente de que ya tengas enfermedades. Entonces son beneficios acumulativos con los demás
pues sí, con un estilo de vida saludable. Y bueno, también permite controlar o incluso prevenir la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, bueno, son algunos beneficios que se han visto. Ya también se han hecho estudios en cáncer, ya también se han hecho estudios en enfermedad renal crónica, pero bien, estudios grandes solamente en estas tres patologías. Y bueno, aquí nada más les muestro pues uno de los estudios más recientes que habla de una revisión sistemática y metaanálisis acerca de la dieta DASH en pacientes con riesgos, bueno, factores metabólicos con enfermedades crónicas. Y lo que se vio, por ejemplo, fue una disminución del peso corporal, que como les recalco, no es el primer objetivo de este tipo de patrones de alimentación, pero como pues sí, como efecto secundario, por así decirlo, pues tenemos el beneficio del peso, vemos una disminución de la presión arterial, aquí fue en un rango parasistólica promedio de menos 4 milímetros de mercurio y diastólica promedio 2, y una disminución del perfil de lípidos que impactó una disminución del colesterol, aquí es colesterol total, colesterol LDL, triglicéridos y colesterol de muy baja densidad, sin afectar la concentración de colesterol HDL. Aquí eso es importante porque finalmente cuando disminuyen los lípidos aterogénicos, pues lo que se busca es que el colesterol HDL o el colesterol bueno pues se mantenga o incluso incremente. Y esto se observó en este estudio, por ejemplo, ¿no? Luego Maggie, una pregunta. Por ejemplo, que es algo que en otros contextos también hemos hablado un poco, pero te lo quiero preguntar ahorita. Desde la parte desde la parte psicológica, bueno, no sé si ¿no? Al menos he llegado a considerar que muchos de los problemas que llegamos a tener, de hecho por ahí hay una serie de investigaciones, que ahorita me referiré a cuáles, que muchos de los problemas de carácter emocional, de carácter conductual, relacionados también, por ejemplo, con comportamientos de actividad física, de alimentación, y ahorita ya extendiéndolos un poco al mantenimiento de comportamientos y al control de las enfermedades, yo he pensado que muchos de estos problemas de alguna forma se vinculan con una serie de deficiencias en el autocontrol que tienen las personas. ¿A qué me refiero con esta parte de autocontrol? Digamos que desde el punto de vista psicológico, normalmente las personas estamos expuestos al menos a dos opciones para elegir algo, ¿no? Y estas dos opciones van vinculadas, por ejemplo, con una opción que me va a ofrecer algún tipo de beneficio de manera un poco más inmediata, o ponle inmediato o cercano en el tiempo. Pero que hay otras opciones, por ejemplo, en que a lo mejor el beneficio puede ser mayor, el problema es que ese beneficio puede demorar, ¿no? Y entonces, esta lógica del autocontrol implica que normalmente las personas, por esta demora, vamos a tener una tendencia comportamental a elegir cosas que pudieran ser a lo mejor beneficios o muy pobres o muy pequeños, pero que esos beneficios los podemos obtener de manera relativamente rápida, ¿no? De hecho, muchas de las formas de abordaje de intervención psicológica, por ejemplo, para la regulación de emociones, por ejemplo, para favorecer la modificación de las cosas que te dices a ti mismo y la ejecución de ciertas conductas, muchas de las intervenciones justamente se basan en entrenar a la gente en que progresivamente vayan eligiendo cosas que en un futuro les pudieran dar un mayor beneficio, aunque tarden un poco y aunque cueste más trabajo hacerlas, y dejar de elegir o dejar de comportarnos
en medida de hacer algo o rápido o hacer algo en menor medida y que impliquen resultados aparentemente rápidos, ¿no? En este sentido, creo que también esto lo podemos ver justamente en la parte de la actividad física. Como ya comentaban, hay memes, ¿no? Donde, por ejemplo, yo estoy en el gimnasio, hago 2, 3 vueltas y me volteo a ver la panza y digo, pues, ¿qué pasó, no? Esto sigue igual, no se mueve absolutamente para nada. Seguramente entonces, ese tipo de aspectos tienen que ver con el no mantenimiento de una serie de comportamientos para la actividad física. Y seguramente también para mantener comportamientos de alimentación saludable. Y seguramente también para comportamientos que ayuden a mejorar el control de las enfermedades o si no estás enfermo en términos de la prevención. Porque otro punto es que ciertas dificultades a las que nos exponemos es que hay gente que aún no vive con algo negativo y como ese algo negativo puede pasar después en varios años, pues entonces, pues como que aquí cerca no lo veo, entonces no tengo ninguna bronca y eso seguramente favorecerá que yo me comporte de manera negativa respecto de mi salud. Ahora, dicho esto, en varias ocasiones has mencionado que el objetivo de esta dieta, de este patrón de alimentación, el objetivo del patrón de alimentación previo que nos comentaste respecto de la dieta mediterránea. Y seguramente el objetivo de cualquier asesoramiento que tú ofrezcas para mejorar la salud de la gente o para mejorar el control de las enfermedades, pienso en gente que vivimos con obesidad, en personas con diabetes, el objetivo primordial va en progresivamente ir realizando ajustes a la manera en la que te comportas y posteriormente conseguir un resultado clínico, ¿no? Pienso en la lógica de las personas que viven con enfermedad, pero pienso en esta parte que dices constantemente, el objetivo no es la disminución del peso, se da. En este sentido, ¿qué tan difícil es el abordaje de los usuarios? Porque seguramente, ¿qué te gusta? El 90% de los cuates que tú atiendes, por ejemplo, en términos de estoy redondo, quiero hacer algo, el propósito es acercarme a ti para bajar de peso. Es decir, el resultado es la prioridad aquí. ¿Cómo lo haga? Eso es lo de menos. El propósito es llegar. Y por eso entonces voy contigo para que tú me pases las estrategias más adecuadas para bajar de peso. ¿Cómo hacer entonces para que ese cuate que vaya conmigo y decirle, oiga, sí, muy bien, usted quiere progresivamente ir disminuyendo del peso, ir disminuyendo su peso, pero el propósito inicial, al menos ahorita, no va dirigido a que usted en el corto plazo disminuya su peso, sino es, por ejemplo, que adquiera un patrón de alimentación diferente, que eso lo va a poner en contacto con un mejor estilo de vida. Como decías ahorita, pero además de esta alimentación, imagínate, si le bajas a la cheve, ¿no? Si no fumas, ¿no? Si te mueves un poco más, entonces son beneficios acumulados que pudieras tener, pues, en tu tensión arterial, en tu nivel de glucosa, en tu bienestar subjetivo, ¿de acuerdo? En el tipo de alimentos que consumes. Pero ¿cómo hacerle? Porque vuelvo a lo mismo. Creo que en general muchas personas vivimos con problemas para autocontrolarnos. Y entonces, ¿cómo trabajar esta parte o más o menos tú cómo le haces, Mari? Sí, de hecho, es creo una de las partes más difíciles porque finalmente el paciente que va en búsqueda primero de perder peso y después de obtener beneficios hacia su salud,
Creo que es uno de los pacientes que pues se necesita, aparte de ir incorporando poco a poco el patrón de alimentación saludable, es desde el inicio hacer una restricción energética. De hecho, los patrones de alimentación no están, o la mayoría de los estudios realizados, no se realizan restricciones de energía demasiado abruptas. Habitualmente son dietas que van desde 1500 hasta 2000, 2200 calorías. Entonces, en este caso, pues sería hacer como, pues esta combinación, restricción energética para lograr adicional a los beneficios hacia su salud, pues la pérdida de peso. Y poco a poco ya también no vas a, por esta restricción energética, muchas veces no llegas a las porciones sugeridas de alimentos, porque finalmente el patrón de alimentación no está diseñado con pocas calorías. Entonces es como irle dando esa forma de patrón de alimentación saludable, pero pues tratando de alcanzar el objetivo principal en estos momentos del paciente. Ajá, habrá quienes de los pocos, la verdad es que un poco porcentaje de los, supongamos de 10 pacientes, solamente 2 te dicen, ¿sabes qué? A mí no me interesa el peso, a mí lo que me interesa es mi salud. Entonces, con ellos sí puedes trabajar más con este tipo de patrones de alimentación sin hacer esta restricción de energía que no permite llevar a cabo al 100% este tipo de planes, ¿no? Pero sí, la verdad es que es complicado, sobre todo en obesidad, porque adicional a que la población no conoce totalmente estos patrones, lo que sí conoce son estructuras de dietas pues que no están equilibradas, por ejemplo, por hacerte mención de alguna, la dieta cetogénica, ¿no? Entonces, esta dieta en donde bajas muchísimo los carbohidratos, aumentas mucho las grasas y la proteína. Entonces, creo que, como bien dices, la población está o busca principalmente tener un resultado rápido. Entonces, muchas veces, pues, bueno, yo lo he ido como combinando de cierta manera, porque no, pues sí, no es tan fácil aplicarlo ya en la clínica. Se lee muy bien, todos los estudios nos muestran buenos beneficios, pero la práctica no es tan fácil. Mayra, ¿quiere comentarlo? Sí, gracias. Bueno, respecto a esto que estaban comentando de los resultados rápidos que buscan la gente, justo ayer yo estaba leyendo como que hay personas que se enfocan mucho en la cantidad de calorías que comen en el día, pero no se ponen a pensar, por ejemplo, en qué le aporta cada alimento, ¿no? No se trata solo de ver que cumpla con mi límite de calorías, sino de ver qué tanto me está nutriendo lo que estoy consumiendo, ¿no? Porque si bajas de peso, pero pues, qué es lo que estás bajando? ¿No estás bajando grasa? ¿Estás bajando pues líquidos? ¿O estás bajando tu músculo, no? Porque no te estás nutriendo bien. Entonces creo que es bien importante esa educación justamente que comentan, ¿no? Bien, sí, y modificar esa percepción que tenemos, ¿no? Porque siempre pensamos que para bajar peso necesitamos hacer dietas extremas, no importando la calidad del alimento, ¿no? No importa si esas 800 calorías son solamente de tocino, de chicharrón, de carne roja, ¿no? Cuando realmente podríamos hacer una restricción menos severa, vamos a darle algún número, 1200 calorías, pero que fueran de alimentos que sí te confieren nutrimentos que te van a ayudar no solamente a esa pérdida de peso, sino también a pues cuidar tu salud, ¿no? O mantener tu salud. Sí, ay, perdón, es que me olvidé de complementar con algo que era justo como se enfocan tanto en completar el número de calorías o que dicen, bueno, en la mañana me desayuné un cóctel de frutas o algo así y como ya desayuné ligerito, en la noche me como una hamburguesa, pero no pasa nada porque ya no me paso del límite de calorías, ¿no? Y es también eso, o sea, si estás cumpliendo con las calorías, pero pues no te estás alimentando bien. Sí, y perdemos estas características de la dieta correcta, ¿no? Si vamos a eso, si se dan cuenta, vimos lo que era una dieta, pero también lo que era la dieta correcta. Entonces aquí se pierde esas características que finalmente también están incluidas dentro de estos patrones de alimentación. Muy bien. ¿Alguien más?
Seguimos, Maggie, por favor. Bien, y luego tenemos el patrón vegetariano, ¿no? Que es uno de los que en los últimos años también se ha hablado un poco más. Entonces, existen varios tipos de clasificaciones de dietas vegetarianas. Entonces, aquí van en aquellas que son más estrictas y aquellas que son un poco más liberales e incluyen algunos alimentos que son de origen animal. Entonces, el vegetariano pues puede incluir huevos o pescado o no los puede incluir. El ovolacto vegetariano pues incluye huevos y lácteos. El lacto vegetariano incluye lácteos, el ovo vegetariano incluye huevos o productos derivados. El vegano pues excluye todo alimento que es de lácteo, huevo y de origen animal, e incluso hay algunos veganos que excluyen todo tipo de alimentos que contengan o que provengan de los, pues sí, de los animales, como es la miel. Y tenemos al raw vegan, que son aquellos veganos, pues que prácticamente tienen un consumo de las verduras, de las leguminosas, que es casi crudo, ¿no? Entonces, no tienen una cocción y si la tienen, pues es aproximadamente del 25% en muy baja cantidad. Ahora, ¿cuál es la mayor preocupación de este tipo de dietas o de patrones veganos? Pues básicamente la deficiencia de algunas vitaminas, específicamente aquellas que vamos a encontrar en los alimentos de origen animal, como es la vitamina B12. Quienes más corren este riesgo, pues son aquellos que son completamente veganos o raw vegan. Son los que se tiene que tener un seguimiento estrecho para valorar si está cubriendo todas estas vitaminas que provienen pues, de los alimentos de origen animal. En general es el complejo B lo que no se puede obtener al 100% por medio de los alimentos vegetales o que brindan proteínas vegetales. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Pues realmente se ha visto que disminuye tasas de diabetes tipo 2 y enfermedad arterial. También tiene un mejor control de la presión arterial. Ay, aquí me faltó, perdón. Y una disminución de la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Actualmente, pues también se ven beneficios en lo que es la enfermedad renal crónica, sobre todo pues aquella que es sin diálisis, pero también ya se está empleando en enfermedad renal crónica con diálisis. También se han visto beneficios para cáncer, por ejemplo, sobre todo por esta parte en donde se excluye o se disminuye los alimentos de origen animal. Entonces, es un patrón que ya se había utilizado lleva muchísimos años implementado, solamente que muy poca población pues lo llevaba a la práctica. El único punto que sí remarcaría es que es importante que este tipo de patrón pues sea guiado por un nutriólogo, porque si lo realiza el propio paciente, muchas veces al excluir los alimentos de origen animal, no va a cubrir micronutrientes que le van a causar pues deficiencias internas, pero también ya externas o que se van a observar a nivel clínico. Entonces, para evitar este tipo de complicaciones, pues es importante ir de la mano con un profesional de la salud. Y tenemos finalmente las pautas dietéticas para estadounidenses que fueron creadas del 2020 al 2025, que son las últimas guías que fueron arrojadas. Entonces, aquí recuerden que son lineamientos que nos dan, pues básicamente para llevar a cabo una alimentación saludable, específicamente aquí, pues enfocada en los estadounidenses, y una herramienta que brindan para que sea fácilmente comprendida por la población, pues es el plato, ¿no? Y creo que alguien al inicio pues también me comentó esta parte, pues debemos de tener la mitad de nuestro plato lleno de frutas y de verduras. Entonces, ese es el objetivo de esta herramienta, que la población puede identificar fácilmente cómo va a estar distribuido su plato. Aquí vemos pues que un cuarto del plato pues son frutas, el otro cuarto son vegetales, la otra mitad está compuesto de granos enteros y de proteínas. Aquí específicamente pues tienen que ser proteínas bajas en grasa. Contempla lo que son los lácteos y la principal fuente de hidratación pues es el agua. Se ha estimado o se ha comparado más bien estas pautas con lo que es la dieta mediterránea, entonces suele tener características similares. La bebida principal es el agua natural y también se combina con actividad física.
Y bueno, también aquí es importante que destacar que aparte de que nos da como esta herramienta para educar fácilmente a la población, bueno, pues también nos marca diversas recomendaciones sobre los nutrimentos que debe de cubrir pues la población estadounidense, desde los niños hasta los adultos mayores. Entonces aquí el principal énfasis que le hicieron en el 2020 pues es que se sugieran los patrones de alimentación saludable como primer punto y que se brinden opciones saludables a los pacientes, que si por ejemplo consumen una gelatina con yogur, con crema, pues se haga el intercambio con fruta con yogurt natural sin azúcar. Entonces, que se vaya educando a la población no solamente en calorías o en porciones, sino también en hacer intercambios que les permitan fácilmente disminuir calorías sin que lo perciban tanto, ¿no? Quizá si comemos un pan de dulce, por ejemplo, pues sí, va a ser notorio que si yo lo cambio por un pan tostado con mermelada, ¿no? Pero finalmente, si poco a poco van haciendo ese cambio, pues vamos a estar mejorando hasta cierto punto la calidad del alimento y posteriormente pues pasar a un mejor intercambio. También algo que se le dio mucho énfasis en estas guías es a la densidad energética, que va de la mano con la calidad del alimento. Como densidad energética, pues hablamos de, por ejemplo, si yo consumo un puñito de nueces, puede tener 200 calorías, por ejemplo, que puede ser lo mismo que si yo consumiera quizá media hamburguesa, pero finalmente quienes van a tener más nutrimentos pues van a ser las nueces comparado con la hamburguesa que va a traer más nutrimentos pues de mala calidad. Entonces también se le hizo un poco de énfasis a esta parte y hacer intercambios en cuestión de la densidad energética. Por ejemplo, no es lo mismo que yo me consuma un mazapán a que yo me consuma una taza de fruta con una taza de yogur y algo de semillas, ¿no? Va a aportar lo mismo calóricamente, es decir, sus 250 calorías, pero finalmente no va a traer azúcar añadido, sino azúcar pues intrínseca de las frutas. Entonces, ese es un término que pues también estarán escuchando muy frecuentemente. Y también pues hace este énfasis de enfocarse en los grupos de alimentos que contienen un aporte de nutrimentos y que pues sí tienen una densidad energética, pero le confieren beneficios al individuo y que también se enfoquen en bebidas que pues no tengan calorías vacías, por ejemplo, como el alcohol, o bien que contengan calorías adicionales a lo que requiere el individuo. Y bueno, también pues siempre limitar nuevamente bebidas azucaradas, grasas saturadas y sodio y el alcohol. Ajá. Y bueno, pues aquí nada más muestra este ejemplo de cómo deberían de subdividirse lo que son las recomendaciones de la azúcar añadida, ¿no? Entonces les da un ejemplo, si tú debes de consumir 266 kilocalorías por día de azúcares añadidos, pues cómo deberías de subdividirlo, ¿no? Realmente, si se dan cuenta, pues para una dieta de 2.200, 2.500 calorías, no son tan poquitas calorías, pero realmente, pues si las vamos acumulando todos los días, pues por eso luego tenemos una ganancia de peso, pues a largo plazo que nos da, bueno, no a largo plazo, a veces a corto, mediano plazo, pues nos da una ganancia de 1 o 2 kilos, ¿no? Y bueno, aquí aterrizo con la dieta basada en plantas. Quizá también es un término que ya habrán escuchado y que en el último año se ha utilizado para englobar los patrones de alimentación saludable. Entonces, esta es como la clasificación global de los patrones de alimentación saludables. Entonces, ¿qué es esta dieta basada en plantas? Pues esta dieta basada en plantas son patrones de alimentación generalmente caracterizados por una mayor frecuencia del consumo de alimentos vegetales y un consumo mínimo o nulo de alimentos animales. Entonces, aquí también, pues vuelve a rescatar todas estas características de las que hemos hablado. Entonces, ¿qué tipo de patrones de dietas basadas en plantas tenemos? Pues tenemos lo que es la dieta DASH, lo que es la dieta mediterránea,
la dieta flexitariana, de la que no hablé, pero es básicamente que nosotros comencemos a hacer una dieta vegetariana en donde no excluyamos 100% la carne roja, que la incluyamos, por ejemplo, una vez al mes. Entonces, no estoy haciendo una dieta vegetariana, pero sí le he disminuido al consumo de carne roja. Entonces, es como la transición entre la dieta omnívora, que le llamamos, o la dieta mixta, y una dieta vegetariana, en donde ya no se consume carne roja. Entonces, es como este intermedio. Luego tenemos la dieta vegetariana, la dieta basada en plantas con predominio de granos enteros, la dieta vegana y la dieta Plado, que es la dieta dominante en plantas, que es una de las dietas que se utiliza más en enfermedad renal crónica. Entonces, estas dietas basadas en plantas, pues básicamente los une esta característica de que van a priorizar mucho las fuentes vegetales comparado con las fuentes animales, pero finalmente también pues le confieren beneficios a nuestros pacientes, ya sea para el control de sus enfermedades, para disminuir el riesgo de presentar o desarrollar estas enfermedades, y bueno, pues para tratar o combinarlo con un estilo de vida saludable. Y bueno, los beneficios, digo, aquí yo nada más puse este esquema, que uno de los beneficios pues de una dieta basada en plantas, aquí no podemos hablar de todas, sino nuevamente rescatamos solamente una, pues básicamente disminuye la disfunción del tejido adiposo, aquí pues básicamente va a mejorar la función de las células beta, disminuye la resistencia a la insulina, mejora la función endotelial, disminuye las complicaciones cardíacas y disminuye la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, son beneficios que hemos hablado a lo largo de los distintos patrones de alimentación. Y ya nada más para terminar esta parte, pues hablaría del patrón de alimentación occidentalizado. Aquí, pues, la gran característica de este patrón, pues es que contiene aquellos nutrimentos que excluye o que limitan los patrones de alimentación saludable. Entonces, aquí solamente les puse algunos esquemas, la verdad es que tampoco voy a profundizar mucho esta parte, pero sí es importante que tomemos en cuenta que estos patrones de alimentación occidentalizados, al ser altos en grasas, en azúcares, pues finalmente ocasionan diversas complicaciones en todos los órganos. Ajá. Yo aquí rescato algunos, pero realmente si nos pusiéramos a analizar toda la literatura, se hallaría un artículo que relaciona dieta occidental o alimentos ultraprocesados con daño en hígado, daño en riñón, daño o riesgo de cáncer. Entonces, todos los órganos se ven afectados. Entonces, aquí algo de lo cual se está hablando mucho, pues es de la disbiosis intestinal, esta microbiota que se ve alterada debido a que no aportan este patrón de alimentación no aporta nutrimentos que permitan que estos microorganismos en nuestro intestino pues se desarrollen adecuadamente o se mantenga esa barrera de protección en nuestro intestino y que básicamente pues nuevamente nos lleve a esta inflamación, la cual pues va a fomentar que se rompan las uniones a nivel de nuestras células intestinales y que finalmente pasen microorganismos dañinos para nuestro cuerpo que van a ir o van a alojarse en otras zonas distales al intestino. Por ejemplo, aquí se habla del cerebro, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, ¿cómo se dice? Bueno, este eje del intestino con otros órganos, pues básicamente está influenciado o esta ruptura del equilibrio está influenciada por todo lo que comemos. Y quienes más afectan, pues son los patrones de alimentación no saludables, en específico, pues esta dieta industrializada. También, bueno, aquí es un estudio que habla acerca del consumo de bebidas azucaradas y básicamente pues lo que menciona es que el consumo de refrescos y en general bebidas azucaradas pues incrementa el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica en un 60% comparado con aquellos que consumen menos refresco. Aquí se compara el tercil 3 con el primer tercil
y pues se ve este riesgo incrementado, ¿no? También pues hablamos de que aquellas pacientes que consumen alimentos ricos en azúcares, pues básicamente durante el embarazo, perdón, tienen complicaciones tanto para ella como para el feto. Entonces, ¿qué complicaciones se han visto cuando las pacientes incluyen ya sea azúcar añadida proveniente de bebidas azucaradas o bien que sean, por ejemplo, dulcecitos, dulces duros o azúcar que se le añada al café, por ejemplo, o bien azúcar que provenga de productos empaquetados? Bueno, se ha visto que durante el embarazo pues se desarrolla sobrepeso u obesidad o se gana peso muchísimo más rápido. Son aquellas pacientes pues que pueden ya ganar todo lo del embarazo en la semana 28, en la semana 30. Tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes gestacional, alteraciones hipertensivas, principalmente preeclampsia y un parto prematuro. Pero también hay efectos negativos en el feto, en donde vamos a ver obesidad, bajo peso al nacer, desórdenes hipertensivos, diabetes, reducciones cognitivas, atopía y lo que sería asma atópica, que estas son enfermedades autoinmunes que aún no hay estudios que sean como con una buena, bueno, que sean, ¿cómo se dice? Determinantes, ¿no? Ajá, exactamente, y que hayan evaluado totalmente esta relación. Ajá, entonces se toman como puntos en donde algunos estudios los muestran, pero realmente pues falta investigación. Muchas gracias. Y bueno, pues digo, son algunas complicaciones, pero les digo, si ustedes se ponen a buscar, pues encuentran esta relación totalmente de ultraprocesados y patrón de dieta occidentalizado con todas las complicaciones de enfermedades no transmisibles. ¿Okay? ¿Podemos dar un descanso, Maggie? Ah, sí, está bien. Ahora vamos a regresar 11:40, nomás un poquito más de 10 minutos y regresamos, por favor, Maggie. Ok, gracias. Gracias. Bien, bueno, entonces ya para terminar esta parte de los patrones de alimentación, bueno, pues sigue medición y registro. Entonces, vamos a ver algunos indicadores de los cuales ya hemos venido hablando un poco para que de esa manera pues se pueda medir qué tan saludable o qué tan lejos de lo saludable se encuentra el patrón de alimentación de mi paciente o de mi individuo. Entonces, estos están basados en alimentos o dietas asociados con un resultado de salud específico o en las pautas dietéticas nacionales. Como habíamos visto, pues están basados principalmente en lo que serían las pautas para la población norteamericana. Y de hecho eso ha sido un inconveniente porque finalmente si está basado en un patrón de alimentación de una zona específica, pues es difícil replicarlo, por ejemplo, en Europa o en África, ¿no? Donde el tipo de alimentación pues puede ser diferente. Y bueno, también algunos se han realizado de manera internacional con la finalidad de que se puedan utilizar en diversos países. Sin embargo, pues muchos de ellos solamente toman en cuenta, por ejemplo, Estados Unidos y Japón. Entonces, bueno, pues si pensáramos que esos dos países representan o los patrones de alimentación de los demás países principalmente contienen alimentos de esos dos países, pues los pudiéramos utilizar. Sin embargo, pues no siempre es así. Y bueno, el primero es el índice de alimentación saludable del cual ya habíamos hablado, que es este Healthy Eating Index, que fue creado en 1995 y fue creado por el Centro de Políticas y Promoción de la Nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y bueno, la principal característica pues es que está basado en las pautas de alimentación de los estadounidenses y específicamente evalúa calidad de la dieta. De hecho, todos estos índices van a evaluar eso, solamente calidad de la dieta. La cantidad, algunos de ellos lo colocan como una referencia basado en 1000 calorías, por ejemplo, pero no es algo que se tome para determinar si mi paciente tiene o no un patrón de alimentación saludable. Entonces, ¿qué toma en cuenta este índice? Pues primero la variedad de los grupos de alimentos, tanto grupos que pertenecen a el patrón de alimentación saludable como al no saludable, la densidad de los nutrimentos,
la mejora de las opciones de alimentos y bebidas dentro de las necesidades calóricas, es decir, incluye tanto refrescos como bebidas endulzadas artificialmente, o bien también incluye lácteos con azúcar. Y también algo que hace mucho énfasis es en el consumo que sea de azúcares añadidos menor al 10% de la ingesta total calórica. Y bueno, este es el índice de alimentación saludable. Entonces, básicamente está basado en los componentes, unos de adecuación y otros de moderación. Los de adecuación hablan principalmente pues, de los grupos de alimentos que debería de incluir mi paciente y que son saludables. Y luego habla de los componentes de moderación, en donde se incluyen aquellos grupos de alimentos que entran en un patrón de alimentación no saludable, en donde se deben de cuidar más las porciones de estos grupos. Ahora, cada uno de los componentes nos da una puntuación y se le asigna pues una puntuación máxima. Se considera en la siguiente columna lo que sería la máxima puntuación estándar por cada 1000 calorías en la mayoría de ellos. Y aquí toma en cuenta diversas medidas, ya sea medidas caseras como las tazas o bien como las onzas. Entonces, y bueno, también les da como el estándar mínimo para que saque una puntuación de 0, es decir, que no coma o que no consuma estos grupos de alimentos que se consideran saludables, o bien que consuma mayor cantidad de lo indicado o una cantidad máxima de aquellos grupos de alimentos que pues contienen estos nutrimentos que pueden causar alteraciones en la salud de los pacientes. Ahora, no es una herramienta tan fácil ni tan práctica. La verdad es que nosotros como nutriólogos tampoco es que lo utilicemos tan frecuentemente. Preferimos, la verdad, hacer una evaluación completa a implementar un índice de los patrones de alimentación. ¿Por qué? Porque finalmente es el mismo análisis minucioso, pero nos brinda más información, una evaluación nutricional completa comparado con solamente el hecho de hacer este índice. Ahora, es más utilizado principalmente a nivel poblacional para saber pues cómo es la alimentación de ese grupo de personas, si realmente tiende a ser un patrón de alimentación no saludable o hacer un patrón de alimentación saludable. Entonces, ese es como uno de los principales objetivos de esta herramienta. Existen, como les decía, varias maneras de analizarlo a nivel nacional, mediante lo que son alimentos procesados, a un nivel de alimentos comunitarios solamente, o bien a un nivel del consumo propiamente individual. Son 3 pasos que se deben de realizar. Primero, pues es básicamente la captura o la recolección de lo que está consumiendo mi paciente. Después determinar toda la parte de el contenido de esos alimentos que está consumiendo mi paciente y después clasificarlos en raciones o porciones de alimentos para implementar esta herramienta y que finalmente nos dé una puntuación basada en 100. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Aquí ya se los pongo pues más detalladamente. Primero, pues hacer cuestionarios de frecuencia de alimentos, recordatorios dietéticos de 24 horas o registros de alimentos, o mejor conocidos como diarios de alimentos. Es decir, mi paciente registra durante 7 o más días todo lo que consumió de una manera muy detallada, ¿no? La manera más fácil, ya en la práctica, de implementar este tipo de índices son los cuestionarios de frecuencia de alimentos. Nada más que ojo con esta parte, porque en cada uno de los países tenemos muy pocos cuestionarios de frecuencia de alimentos que han sido validados en la población. Aquí en México, le comentaba a Isaías, pues solamente tenemos el cuestionario validado que utilizan en Ensanud, pero el inconveniente es que son más o menos un desglose de 100 alimentos, es decir, hay que preguntarle a nuestros pacientes sobre esos 100 alimentos y con qué frecuencia los está consumiendo y en qué cantidad aproximada. Entonces, sí lleva tiempo y eso hay que estar conscientes en estos indicadores, en estos índices, perdón. Y posteriormente, perdón, lo que tenemos que evaluar son los nutrimentos, es decir, ya que tenemos esa recolección o esa frecuencia de alimentos, pues lo que vamos a hacer es hacer un cálculo por medio de un programa o una base de datos que nos permita decirnos, bueno,
tu paciente está consumiendo tanta energía, tantas grasas saturadas, tantas grasas mono y poliinsaturadas, tantos hidratos de carbono. Entonces, se hace todo ese desglose para que después, en el paso 2, se pueda transformar, ahora sí, a equivalentes, como nos los muestra pues la herramienta original. Es decir, cuántos equivalentes está consumiendo de frutas, de granos enteros, de leguminosas, de leche. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, pues no es un trabajo tan rápido, y también implica pues que el paciente esté dispuesto a realizarlo, porque si me dicen, bueno, te voy a preguntar, te voy a hacer 100 preguntas de alimentos, pues depende de mi tiempo, porque si tengo 15 minutos, pues quizá no sea la herramienta adecuada, pero si tengo 1 hora y estoy dispuesta a contribuir para hacer este índice, pues adelante. Y bueno, pues aquí nada más se muestra rápidamente, nos da el ejemplo, el artículo original, que sería preguntas, todo lo que está consumiendo en el día o en ese tiempo de comida, lo analizas, aquí por ejemplo ya se da lo que contiene cada uno de los 3 alimentos que incluyó en este tiempo de comida, que sería el plátano, la lasaña y lo que serían los frijoles enlatados, ¿no? Los convertimos nuevamente a lo que serían equivalentes. Aquí, por ejemplo, utilizan gramos, onzas, tazas, cucharadas. Y posteriormente, pues hacemos la suma de los equivalentes que está consumiendo en el día mi paciente para, ahora sí, aplicarlos en el índice de alimentación saludable, ¿no? Y bueno, ¿qué nos permite? Pues nos permite describir la calidad de la dieta en la población o subgrupos establecidos. Como les dije, déjenme ver si les puse, no les puse la otra tabla, pero está basado en 100 puntos. Aquí no hay una clasificación, una subclasificación que nos diga, bueno, si tiene de 60 a 100 puntos, está clasificado o tiene esta interpretación. Realmente no lo tiene. De hecho, es una de las críticas que tienen estos índices, porque ninguno de ellos hace una subclasificación. Sabemos que la puntuación ideal son 100, pero no sabemos, y lo único que podemos pues asociar es que a mayor puntuación, pues mejor patrón de alimentación saludable consume mi paciente. Pero no podemos decir, bueno, si tiene 75 puntos, exactamente cómo lo podemos interpretar, o hay una subclasificación, no lo podemos hacer. Aquí lo que se espera es que la población en general se vaya acercando al 100. Como lo vimos en una de las estadísticas que hicieron en Estados Unidos, pues la población de Estados Unidos aproximadamente se acerca a 60 puntos. Aquí en México, quizás si se realizara este tipo de puntuaciones, pues tendríamos o probablemente una puntuación cercana a 50-60%, porque nuestra alimentación pues no es mejor que la de Estados Unidos. Y bueno, los pendientes es el método recomendado para interpretar los puntajes de los individuos y brindar orientación relacionada. No tiene en cuenta si una persona está logrando el equilibrio energético. Recuerden que no considera calorías, o sea, realmente solo se basa en la calidad. Y pues existe un problema si el paciente no está no está tan consciente de lo que come de manera habitual. Entonces, digo, tenemos ciertos inconvenientes, pero bueno, se considera también una herramienta que nos puede servir para evaluar calidad de dieta. Ahora, también tenemos este índice que es de calidad de dieta internacional. Existe la versión solamente que habla de índice de calidad de la dieta, pero esta versión lo que permitió en el 2003, pues es que no solamente evaluará a un solo, o no solamente se pueda evaluar una sola población, que puede ser Estados Unidos, por ejemplo, sino que aquí, pues, realizó esta herramienta en combinación con Japón. Entonces, lo que querían hacer es que no solamente se enfocara en el patrón de alimentación de un solo país, sino que se pudiera combinar con otros. Ahora, la característica principal de esta herramienta, a diferencia de otras, pues es que se puede utilizar en varios contextos culturales y con distintos patrones de alimentación dietética. Y bueno, se divide en 4 etapas o 4 partes, que sería la variedad, la adecuación, la moderación y el equilibrio general. Todo es relacionado con los alimentos, pero hacen esa subclasificación. Entonces vamos a ir viendo cada una. El paso 1 es evaluar variedad.
En este caso, bueno, como se realiza de la misma manera que vimos en el anterior índice, se realiza pues cualquier herramienta o se utiliza cualquier herramienta para saber cuál es el consumo de mis pacientes en su dieta habitual y luego hacer clasificaciones por grupos de alimentos. Ya que tenemos esos grupos de alimentos o la cantidad que consume de cada uno de ellos, ahora sí aplicamos este índice. Y entonces la primera parte nos habla de evaluar variedad en cuanto a los grupos de alimentos, es decir, que coma pues de todos los grupos de alimentos que se consideran saludables y tiene una puntuación que puede ir de 0 a 20 puntos y ya lo subdivide. Luego tenemos que también esta variedad va con respecto al tipo de proteína, si es una proteína vegetal o una proteína animal. También tiene una puntuación de 0 a 5 puntos y aquí les marca cómo se hace la subclasificación o cómo se asignan estos puntos. Ah, perdón, no fue China, no fue Japón, fue China, perdón. Y en esta parte pues les muestra el porcentaje que se dio en el estudio cuando se aplicó este índice de calidad. Luego, en el paso 2 tenemos la adecuación y aquí lo que va a evaluar, pues básicamente es la adecuación con respecto a cada uno de los grupos que aportan, pues, nutrimentos. Por ejemplo, los vegetales, las verduras aportan vitaminas y minerales, pero también se evalúan todo el consumo total de fibra, de proteínas, de hierro, de calcio y de vitamina C. Y nuevamente se da una puntuación que va de 0 a 5 puntos para en total hacer una sumatoria de 40 puntos y se hace una subclasificación dependiendo de las porciones de cada uno de los alimentos. Aquí el inconveniente es, por ejemplo, que para fibra y los demás nutrimentos se tiene que hacer un conteo exacto, es decir, yo tengo que evaluar exactamente cuánto está consumiendo de calcio para poder hacer mi puntuación. Entonces, si yo no sé, si solamente sé las porciones, las tengo que transformar en miligramos. Entonces, ese quizá también sea pues el inconveniente de esta herramienta, porque finalmente necesitamos un programa o una base de datos que nos ayude a complementar esta parte. Luego tenemos el paso 3, que es la moderación. Nuevamente es la moderación con respecto a aquellos grupos de alimentos pues que llevan a los individuos a que desarrollen enfermedades crónicas. Y entonces aquí toma en cuenta la grasa total, la grasa saturada, el colesterol, el sodio y las calorías vacías. Estas calorías vacías en el índice de alimentación saludable fue modificado porque aquí, por ejemplo, toma en cuenta las calorías vacías del alcohol. Entonces, en el otro indicador se quitó esta parte porque realmente como que no les hablaba de mucho o ellos consideraron que no era tan importante y mejor decidieron incluir por separado lo que sería azúcares añadidos y grasas saturadas y no tanto calorías vacías. Y quitaron totalmente el alcohol, porque pues si se evaluaban, por ejemplo, grupos vulnerables como los pacientes pediátricos o los adultos, pues mayores, quizá no iba a dar ninguna puntuación, entonces lo quitaron. Y por último, evalúa lo que sería el equilibrio, que aquí el equilibrio lo evalúa nuevamente en 2 grupos. El primero es cuál sería la relación que tienen los macronutrimentos, tanto carbohidratos, proteínas y grasas, que da de 0 a 6 puntos. Y aquí nos dice, bueno, pues dependiendo del análisis, qué porcentaje tuvo con respecto a la distribución de esos macronutrimentos y también la relación que tienen pues sí, las grasas, los ácidos grasos más bien. Y ya aquí lo subdividió y da una puntuación de 0 a 4 puntos, dependiendo pues de cómo esta relación haya quedado en los pacientes. Aquí pues se toman en cuenta las grasas poliinsaturadas, monoinsaturadas y saturadas. Donde debería de haber mayor relación pues sería en las mono y en las poliinsaturadas comparado con las saturadas. Y por último pues tenemos el índice inflamatorio dietético. Aquí tiene un origen más nuevo que es del 2009 y aquí es también un medio cuantitativo que nos permite evaluar lo que sería la relación con un incremento de toxinas inflamatorias, citocinas inflamatorias, perdón, dentro de las citocinas inflamatorias que principalmente toma en cuenta este índice o relaciona con respecto a la calidad de los alimentos, pues es
su relación con un incremento de interleucina 1, 4, 6 y 10, factor de necrosis tumoral alfa y la proteína C reactiva. Sin embargo, pues este índice la verdad es que no es tan aplicado porque su metodología suele ser un poco más confusa comparado con los índices de alimentación saludable y tampoco nos da una subclasificación. O sea, realmente también nos arroja una puntuación general, pero pues nada más nos dice, bueno, el paciente está llevando a cabo un patrón de alimentación proinflamatorio, que sabemos que es principalmente relacionado al consumo de alimentos no saludables, pero no nos habla de más. Entonces, nuevamente volvemos a tener el mismo inconveniente que los otros dos índices. Y bueno, pues nada más aquí, pues tomar en cuenta siempre que el enfoque que tenemos actualmente de las dietas, pues debería de modificarse y que en lugar de hablar de energía y de macronutrientes, cuántos gramos de hidratos de carbono vas a comer, cuántos lípidos, cuántas proteínas, mejor hablemos de alimentos y de alimentos pues que sean saludables para que el paciente le sea más fácil seleccionar aquellos alimentos que le van a proveer de pues sí, de beneficios a su salud o que le van a ayudar a controlar mejor sus enfermedades. Porque muchas veces siempre los pacientes tienen en mente, bueno, debo de cubrir mis 100 gramos de proteína, pero muchas veces no le dan prioridad a, bueno, pues en lugar de que sea carne roja, pues mejor voy a combinar frijoles con huevo y con pollo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso quizás sería una manera más fácil de que el paciente se eduque en esta cuestión de los patrones de alimentación saludables. Y bueno, pues aquí es importante siempre proporcionar información sobre los beneficios y riesgos de la salud, ya sea de una alimentación saludable o no saludable. Aquí, como bien mencionábamos, pues lamentablemente no siempre se tiene este enfoque, se busca principalmente la estética corporal más que los beneficios a la salud y se busca de forma rápida, independientemente de que el alimento pues no tenga una buena calidad y que muchas veces lleve a complicaciones adicionales a las que se tenían previo a iniciar este plan de alimentación. También pues es importante identificar barreras para el cambio de comportamiento, sobre todo pues desde su área creo que es una muy buena forma de que pues como equipo trabajemos en que el paciente se adhiera al tratamiento, sobre todo en esta parte pues de las emociones, de las conductas en general que tiene el paciente hacia la adherencia al plan de alimentación y hacia las enfermedades, ¿no? Y bueno, siempre estar innovando, crear estrategias que se adapten a la población. Muchas veces pues queremos tener como una lista que me permita dársela a todos los pacientes para que modifiquen hábitos de alimentación, pero la realidad no es esa, ¿no? Podemos tener como las bases, pero cada uno de nuestros pacientes pues va a aprender de manera distinta o va a experimentar este cambio de manera distinta y nosotros como profesionales de la salud nos debemos de adaptar a las necesidades de nuestro paciente. Por eso es que dar recomendaciones en general no ha funcionado mucho. También como se comentó al inicio, pues desde la primera consulta todos los pacientes quieren llevarse algo como cuando van al médico y también desde el punto de vista nutricional estamos conscientes de que no siempre se pueden llevar algo y hay veces que lo damos aunque no están preparados los pacientes. Muchas veces damos ese plan de alimentación o esa dieta saludable que quieren ver los pacientes transformada en un menú cuando realmente todavía no están preparados para llevarla a cabo, pero si el paciente no se lleva algo, la verdad es como si, no, pues no, ni siquiera fue a consulta, ni siquiera me dio nada para que yo lo pudiese aplicar. Entonces, bueno, pues ahí es como ir valorando cómo vamos modificando esta visión que tiene la población en general de un abordaje multidisciplinario que beneficie pues su salud. Y bueno, pues hasta aquí. No sé si tengan alguna duda. Están las redes sociales, por favor, para que sigan a Maggie. Sí, Además, gracias. como ya lo había comentado, pues básicamente eres la jefa y dueña, ¿no? De nefrología integral. Ay, sí. Perfecto. Ya nada más para cerrar, digamos que todas estas herramientas que nos muestras
pues sí requieren de cierto conocimiento y preparación en la parte nutricional, ¿no? Además de que tienen que elaborarse con toda una metodología. Pero digamos que en nuestro caso, en uno de los elementos que en mayoría o mayormente se pueden utilizar es lo que tiene que ver con la evaluación conductual. ¿De acuerdo? La evaluación conductual, por ejemplo, pensada en su morfología, en cómo se alimenta alguien, que ahí implicaría, por ejemplo, esta parte de los grupos de alimentos, tal vez cómo los prepara y todo eso, pero también incluidos aspectos que tienen que ver con la frecuencia en la que lleva a cabo este tipo de comportamientos. En este sentido, entonces, tú decías que por ahí está la de Sanud, sin embargo, pues es una evaluación bastante amplia, seguramente tiene su razón de que sea así, justamente en términos del tipo de estudios que ellos realizan, ¿no? Que normalmente los estudios epidemiológicos deben de ser así de exhaustivos, ¿no? Sin embargo, para tener un panorama un poco más general, podríamos entonces nosotros continuar preguntando a nuestros usuarios una medida a lo mejor relativamente inexacta, ¿qué come y con qué frecuencia la come durante una semana? Podría ser tal vez, sabemos que va a haber algún error, va a haber falta de que no se acuerda, que no, lo que tú quieras, que ya has comentado, pero podríamos considerar al menos como una herramienta relativamente útil en términos del tipo de evaluación que nosotros usamos. Sí, y de hecho, pues ahí yo les recomendaría pues tomar en cuenta estas clasificaciones que nos dan estos índices. Realmente preguntarle cuántas frutas comes, cuántas verduras y también pues cuántos alimentos que son, bueno, pues que no contienen fibra o que son altos en sodio. Nada más ahí sí como haciendo énfasis qué alimentos se consideran dentro de ese grupo, porque muchas veces le decimos, ¿consumes alimentos ricos en sodio? Y pues el paciente dice no, pero no contempla el Nor Suiza, no contempla ese chilito, no contempla. Entonces siempre es como explicarle, o sea, no solamente como darle, no solamente como darle la clasificación general, sino siempre ser como muy puntuales en lo que queremos que nos responda, porque si no el paciente te dice, no, pues yo ni siquiera estoy comiendo azúcar, no, pero pues está tomando su atolito con azúcar. Entonces siempre ser como muy puntuales. Y sí, de hecho estas herramientas para eso sí podrían como guiarnos, ¿no? Quizá aquí faltaría pues hacer nuestro propio índice para la población mexicana, ¿no? Que nos hable de alimentación saludable, pero sí sería como una buena guía que preguntaran sobre los grupos de alimentos que consideramos dentro de un patrón saludable, como de un patrón no saludable, y desglosar qué alimentos pues le estamos preguntando, ¿no? Y como dices, la frecuencia, claro está. Perfecto, muy bien. Pues no sé si brevemente alguien tenga algún comentario final. Yo creo que más allá que una duda, algún comentario final que se quisiera justamente agregar. Yo creo que podemos parar la grabación, ¿no?